tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre uno de los 10 momentos que brillaron, que llamaron la atención durante el 2023. En este espacio hablaremos, en este lugar hablaremos de Xóchitl Gálvez, del llamado fenómeno, entre comillas, Xóchitl Gálvez, y qué fue lo que pasó en apenas los meses recientes, los últimos 6 meses con este personaje, señor Delgado. ¿Cómo está usted, ciudadano Alejandro Páez, ya en este fin de año? Ahí se escucha, no sé si ustedes escuchan que están golpeando, no es que nos estén tocando para venir a cobrarnos, hay una obra aquí con los vecinos y de repente se escucha, no fuerte, quizá en el de ambiente. No. Es correcto, así es. Pero pues parece ser Xóchitl Gálvez la que está tocándonos la puerta para ver si la apoyamos, ¿no? Porque el fenómeno, ese fenómeno, como tú lo decías, Alejandro, y en realidad la palabra que utilizaron muchos desde que, pues en junio, irrumpió en la escena nacional, pues fue muy efímero. Y digo que irrumpió en el escenario nacional Xóchitl Gálvez porque su plan era ser candidata a jefa de gobierno. Todavía cuando Alejandro y su servidor la entrevistamos siendo senadora, ahí mismo en el Senado, ella estaba muy perfilada para ser jefa de gobierno, pero ya estaba, digamos que, en la idea también de buscar la candidatura presidencial. En realidad ya le habían dicho porque estaba ponderando y ya había ido al Palacio Nacional, Alejandro, para hacer efectivo el amparo que ganó para tener derecho de réplica ante el presidente López Obrador. Eso ocurrió en junio, es decir, exactamente a la mitad del año. De entonces para acá, después de que en julio anuncian un video que filmó en la Plaza de la Constitución con el Zócalo al fondo, pues después de eso fue ungida candidata, se desbarataron hasta los mismos planes del PRIAN, que iba a hacer una consulta abierta a más de 2 millones de ciudadanos que se inscribieron, y resulta que no. Esa ciudadana Xóchitl Gálvez, como lo dijimos nosotros desde hace meses, prácticamente desde que la comenzaron a placear, tiene la única preferencia electoral del PRI, del PAN y del PRD. No les ha aportado nada. No. Gran parte de la búsqueda de un candidato, Álvaro, tiene que ver con eso, que te aporte, que le dé una vuelta pues a la estructura tradicional del partido, hasta a lo que se decide al interior, etcétera, y los eche a andar en busca de ganar más votantes. O sea, esa es la idea. Y en el caso de Xóchitl, para cualquier triunfo necesitaba duplicar el número de votos de los partidos políticos. Entonces tenemos un problema muy serio. Si los partidos políticos ya no generan emoción, pero el candidato a su vez, en este caso candidata, no genera ninguna emoción, entonces lo que tienes es la tormenta perfecta. Pero todo, Álvaro, todo tiene una historia, como bien lo mencionas. Ella aspiraba a ser la candidata a la presidencia por el PRIAN en la capital. Eso es lo que ella deseaba, nada más que en algún momento las élites cambiaron de parecer y decidieron que ella iba a ser la candidata. Ahora, ya habían echado a andar parte de su proceso cuando las élites deciden, no, es que es ella. Y de alguna manera el presidente ayuda a Andrés Manuel López Obrador a empujarla cuando la empieza a mencionar y cuando dice es que ya está decidido y apresura los tiempos. El procedimiento está echado a andar al interior del PRIAN
Y entonces, una vez echado a andar el procedimiento, se generan expectativas. Pongo un ejemplo. Creo que era uno de los engañados del procedimiento, era Gustavo de Hoyos, que no era parte de la estructura de los partidos, pero sí era parte de lo que llamaban ellos y llaman ellos sociedad civil, que es todo lo que está en torno a Claudio X González. Bueno, él se decidió a participar por la candidatura presidencial y vean ustedes el desencanto de Gustavo de Hoyos a tal punto que ahora mismo está desaparecido de cualquier evento que tenga que ver con Xóchitl Gálvez, incluso las opiniones que él publica muy puntualmente, aquí en Sin embargo, en varios medios más de él, no mencionan el tema Xóchitl Gálvez, no se meten al tema Xóchitl Gálvez. El asunto es que como ya habían decidido un método supuestamente y habían supuestamente abierto las puertas a todo aquel que quisiera participar, la imposición de Xóchitl Gálvez tuvo que transitar necesariamente por los métodos con los que el PRI estaba familiarizado históricamente. O sea, la imposición de Xóchitl Gálvez no tuvo ninguna diferencia que la imposición de la candidatura de Luis Echeverría Álvarez o de José López Portillo. Los métodos que se utilizaron, que es la aclamación, es exactamente los mismos métodos que utilizó el PRI durante al menos un siglo, o más bien durante poco menos de un siglo, y pues con el resultado que conocemos. Sí, trató de montarse todo un proceso democrático al interior del PRIAN cuando la decisión estaba tomada. Después de que Xóchitl Gálvez anuncia en aquel video grabado en el Zócalo, hace rato dije, julio, no, fue el 27 de junio, es decir, finalizando pues la primera mitad del año, y se armó una farsa, como la llamó el presidente, pero que no porque la llame el presidente, pues era evidente que se trataba de un montaje, de una farsa, porque la decisión estaba tomada para Xóchitl Gálvez, como lo fueron denunciando uno tras otro los participantes, Alejandro. Salvo Beatriz Paredes. Beatriz Paredes lo dijo a su modo también, que fue la que llegó hasta el final, hasta vísperas de la consulta ciudadana que el PRIAN organizó y que convocó a la inscripción de más de 2 millones de ciudadanos a los que se ilusionó diciéndoles que iba a haber urnas para que fueran a depositar su voto. Dieron a conocer los partidos aliados una encuesta, y esa encuesta daba ganadora a Xóchitl Gálvez, no por mucho margen, y entonces traicionan lo que ofrecieron. Habían dicho que valía la encuesta 50% y 50% la elección, pero les dio miedo, porque con la capacidad que todavía tiene el PRI de movilizar a los electores que se inscribieron, le hubiera dado la vuelta a Beatriz Paredes, a Xóchitl Gálvez, y entonces Xóchitl Gálvez no habría ganado como era, a final de cuentas, el plan. Al final, Alejandro, retrocedo todo esto porque se supone que el fenómeno Xóchitl Gálvez, a estas alturas, es decir, en diciembre, después de 6 meses de exposición intensa, después de que se nombró precandidata formal, después de que anduvo recorriendo el país, pues ese fenómeno no existe como tal medio año después. Es correcto. Incluso su agenda se desdibujó,
porque la habían escogido, porque tenía primero por su sonrisa que conmueve a las masas y su carisma frente a las multitudes y los niños y los adultos. Pero también la habían escogido porque ella tenía una agenda. O sea, ella era una supuesta trotskista, nunca ha aclarado de dónde le vino eso de que era trotskista. Nunca nadie la reconoció como trotskista. Dentro incluso de los que se identifican como trotskistas, nunca la tuvieron en registro a Xóchitl Gálvez, pero ella, como muchos otros mitos que ella misma ha promovido sobre ella misma, se dice trotskista. Bueno, esa agenda le agradaba mucho al otro casi trotskista, que es Claudio X González, y a los otros trotskistas que hay de Petatiux, que hay en ese grupo, como el mismo Álvarez y Casa, como pues todos esos que son, nomás les faltan traer guaraches para tratar de simular que son trotskistas, y Morralito para tratar de simularse de izquierda, ¿no? Pero bueno, esa es la agenda que se habían comprado. Al final, ella termina renunciando, Álvaro, a gran parte de la agenda que la hacía única para esas élites, porque era la perfecta simuladora, era la que iba a llevar la simulación hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Tomar la presidencia de México. Eso es simulación, no fregaderas. Entonces, pero ella desiste, se va desistiendo, va echándose para atrás. Yo creo, Álvaro, que hay un momento, como bien lo marcas, la fecha es 27 de junio. 27 de junio. Sí, ella es cuando anuncia formalmente que va por la candidatura presidencial. Afuera de Palacio. Sí. Bueno, en ese momento llega ella con ese amparo que le otorgan el equipo jurídico de Claudio X González. María Calderón Aramburu promueve ese amparo y termina otorgándosela a un poder judicial que de plano ha decidido jugar a la política. Y creo que ese momento marca el inicio incluso de este momento que hemos marcado, uno de los 10 momentos del 2023, y creo vale la pena escucharlo. Vayamos a oírlo. El presidente se encierra en su palacio y no escucha al pueblo. Vine a ejercer mi derecho de réplica con amparo en mano. Voy a seguir insistiendo a que tengo derecho de ir a la mañanera porque un juez lo instruyó. No me cansaré de luchar para que todos los mexicanos tengan la posibilidad de ser escuchados. Ese es el 12 de junio cuando es el arranque. Es cuando va a hacer efectivo su recurso, efectivamente, como tú lo dices, gracias al equipo jurídico de Claudio X González. Sí. Ya a partir de entonces estaba el plan, Alejandro. Sí. A ver, hago una corrección. A ver qué opinas tú al respecto. Para mí, yo escribí sobre ella en mayo. Ajá. En mayo escribí sobre ella, la posibilidad de que fuera Xóchitl Gálvez. Para mí este momento afuera de Palacio, ahora sí aclarándolo, este es el 12 de junio. Ese momento en Palacio, Álvaro, marca el principio del fin. No es el arranque, sino el principio del fin. Porque quiero decirte una cosa, Xóchitl Gálvez en realidad nunca despega. Nunca. O sea, no hay un pico Xóchitl Gálvez, del fenómeno Xóchitl Gálvez, como para calificarlo como tal. Hay, sí, un momento en el que ella recoge todos los votos del PRIAN, que era evidente que iba a suceder porque eran las fuerzas que la representaban. De no ser nadie a que de repente te cobijan las tres fuerzas, bueno, iba a sumar todos esos votos. Pero creo yo, Álvaro, que ese, para mi gusto, se trata del momento del principio del fin, del fenómeno, entre comillas, Xóchitl Gálvez. Sale de las conferencias de prensa matutinas, saldría un poco después, pero en realidad ahí se marca su declive. Pues sí, porque no, una vez más, nunca fue lo que sus promotores dijeron que era un fenómeno. Se estancó
en la preferencia electoral que en ese mes de junio y julio tenían los partidos de la coalición del PRIAN, PRI, PAN, PRD. No, y hasta diciembre, Alejandro, hasta diciembre no ha pasado de 25%. Se mueve entre el 25 y el 30% de acuerdo con la encuestadora, pero un seguimiento de las encuestas, vamos a poner el ejemplo de, además de Demotecnia de las Heras, que le ha dado un seguimiento puntual, también la encuestadora de Heidi Osuna, que dirige Heidi Osuna, Encol. Y también el propio Reforma. Bueno, en la más reciente encuesta de Reforma, del 27% que tenía en agosto, retrocede a 25%. Entonces, ¿qué le aportó Xóchitl Gálvez al PRIAN? Nada. En una de esas, Santiago Krill hubiera sido un... No, yo creo que tendría lo mismo. Sí. Pero aquí el asunto es, ¿qué le aportó Xóchitl Gálvez a la preferencia electoral del PRIAN? El PRI tiene su voto, el PAN tiene su voto, el PRD tiene su voto, y la sociedad civil, que en realidad es PRI o PAN, pues es lo mismo. Al final del año, como estamos ahora recordando, son malas noticias para el PRIAN, porque, insistimos, nunca despegó, nunca se manifestó el fenómeno Xóchitl Gálvez. Todavía, Alejandro, bueno, sí, el presidente López Obrador habló de ella, que era efectivamente, iba a ser la candidata, porque era la candidata de la oligarquía, de los que mandan. Y el presidente, quizá convenga, Alejandro, recordar lo que el presidente López Obrador dijo de Xóchitl Gálvez el 3 de julio, ya comenzando propiamente Xóchitl Gálvez su búsqueda por la candidatura presidencial que ya estaba escriturada para ellos. Y eso ocurrió el 3 de julio. El presidente López Obrador se refiere a ella en estos términos. Antes, cuando imperaba el dedazo, pues era el presidente en turno el que imponía a su sucesor, pero estamos hablando del presidente de una institución. Ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente, Claudia X González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí. Hace como 15 días, de 15 días a un mes, me enteré, mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso, algunos que ya se dieron cuenta están declinando.
porque pues no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo. Y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores. Xóchitl Gálvez se mueve a partir de que se formaliza el destape. Ese es el destape formal, en realidad, de Xóchitl Gálvez. El otro ya, pues Sí, nomás claro. fue la consolidación, pero este es el destape original. Xóchitl Gálvez se mueve, Álvaro, entre el 40% hasta el 29%. Y ahí te van los datos. Entre el 40%. Sí, señor. Mira, ahí te van, A ver. Ahí te van algunos datos. Mira, el mes de agosto, entusiasta como es el Financiero, que creo que la encuestadora del Financiero, ya lo he dicho en otras ocasiones, se parece ya mucho a... De hecho, van en paralelo GA-ISA y el Financiero con casi los mismos números. GA-ISA, como podemos recordar, pues es básicamente la encuestadora del PRIAN junto con Massive Caller y otras. Pero en agosto, Álvaro, hace una medición y le da 40 puntos porcentuales a Xóchitl Gálvez. 40, Álvaro, 40. en agosto. Todavía no la han destapado. Ojo, ¿eh? O sea, todavía no se formaliza el destape y la medición tuvo que haber sido a principios de agosto para este resultado. Él le da 40% con un 50% para Claudia Sheinbaum. ¿Cuánto le da en septiembre? ¿Cuánto le da GA-ISA? GA-ISA le da 35% a Xóchitl contra 55% de Sheinbaum. Pero hay una medición más del Financiero. El Financiero para el mes de octubre plantea que es de 34% votaría por Xóchitl Gálvez, pero ya no se atreve a darle nada más. Se reacomoda a darle a Claudia Sheinbaum 50%. Estamos hablando ya de octubre. Le da 34 y 56 a Claudia Sheinbaum. Y luego, un poquito más adelante, ahora verás, le da 35 más adelante. Para el mes de noviembre le da 35 a Xóchitl Gálvez con 57 para Claudia Sheinbaum. Es decir, se ha mantenido como GA-ISA más o menos en esos parámetros. Ahora, el resto de las encuestadoras no coinciden con los números de el Financiero, sobre todo, y de GA-ISA. Por ejemplo, ya hemos hablado mucho sobre la encuesta de las encuestas de Encol. Encol le da 30 a Xóchitl Gálvez en agosto y luego 56 a Claudia Sheinbaum. Luego, para el mes de octubre, le da 29, la baja un punto porcentual con 54 para Claudia Sheinbaum, pero te empieza a crecer un poco Samuel García, ahí, en la lógica de la misma encuestadora de Encol. Después, la última encuesta es la de noviembre de Encol y es 26 a Xóchitl Gálvez contra 55 de Claudia Sheinbaum, con un 19 ya para Samuel García. O sea, le jala muy fuerte los votos a Xóchitl Gálvez, pero también le roba un cachitito a Claudia Sheinbaum, Samuel García. Es decir, salvo la encuesta del Financiero de agosto, donde le da 40 puntos porcentuales, y luego
otros 38 puntos porcentuales a finales del mismo mes de agosto. Salvo esa encuesta, Álvaro, nadie nunca se ha atrevido, más que el Financiero, a darle tantos votos a Xóchitl Gálvez. Tanta preferencia electoral. Tanta preferencia a Xóchitl Gálvez. Sí, mientras en medios se destacaba por parte de la opinocracia el fenómeno Xóchitl Gálvez, que en el mes de julio, así era denominado por muchos, bueno, ocurrieron varias cosas, además de ese apoyo. El presidente López Obrador dio a conocer una información que dijo, le hicieron llegar, en el sentido de que las dos empresas de Xóchitl Gálvez habían facturado 1,400 millones de pesos, muchos de ellos de recursos públicos, pero otros con empresas privadas, mediante las cuales, contratos mediante los cuales habían obtenido estas empresas, a partir de que Xóchitl Gálvez era alcaldesa y también porque era senadora después. Esto también se ocurrió en una coyuntura en la que pues se explotaba, como hasta ahora, aunque ya sin tanta intensidad, el perfil indígena de Xóchitl Gálvez, su lucha contra la pobreza, sus maltratos por parte de su papá alcohólico, que luego dijo se sentiría muy orgullosa porque murió priista. Y el 14 de julio, el presidente López Obrador insiste, porque es inminente que, como lo había dicho la propia Xóchitl Gálvez, pues había promovido recursos ante el INE para prohibirle al presidente referirse a ella. Y el presidente, ante lo que era inminente, que ya el INE le iba a decir, ya no hable de la aspirante Claudia Sheinbaum, dijo lo siguiente, ratificando que era la candidata de la oligarquía. Escuchemos. Puedo decir que me da tiempo todavía para antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, sí, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de 1,500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren, y además el que nada debe, nada teme, y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y ya basta de simular, porque este señor Claudio X González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones solo en contra de nosotros. Incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas han resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón. Me pueden decir
peje, pero no soy lagarto. Entonces, ahora les estoy pidiendo, a ver, ustedes que impulsaron y que están supuestamente a favor de la transparencia, investiguen. Esto lo estoy diciendo porque todavía no nos llega la notificación, ¿sí? Vamos a esperar a que Claudio X González responda si van a hacer ellos la investigación. De todas maneras, hoy, a ver si les hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, si no hoy, el lunes, la que nos llegó de su protegida acerca de los contratos, no solo de los gobiernos, sino de desarrolladores, empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso de construcción y son clientes de las empresas de la señora Xochitl. Entonces les vamos a pasar toda esa información, a ver qué hacen ellos, porque ya después no voy a poder hablar, entonces vamos a aprovechar porque me quieren silenciar. El 10 de julio, 2 semanas después de que Xóchitl Gálvez anuncia que cambió la búsqueda de la jefatura de gobierno por la candidatura presidencial, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, la ensalza como un fenómeno, justamente. Y pues el término fenómeno se convierte en el término con el que las élites intentan identificar a Xóchitl Gálvez. Lo inesperado del momento mexicano, dice textualmente, esta irrupción de Xóchitl Gálvez se debe a muchos factores, pero uno central es que agrietó la fortaleza mayor de López Obrador, que es su discurso, dijo en su columna de Milenio. Sí, según Aguilar Camín, que es pues jefe de un grupo muy amplio de académicos que han dominado instituciones, según él, la senadora del PAN, ahora con licencia, tiene un discurso alternativo, un habla que conecta con la gente y que tiene, sobre el discurso del presidente, las ventajas de la frescura, la fluidez y el humor que nace de la persona misma. El discurso de Xóchitl brota de ella con naturalidad, como el de López Obrador, pero su emisión es aire fresco en un ambiente duro, polarizado y rijoso del habla del presidente. Es maravilloso. Dice Aguilar Camín, nadie había podido tocar el mando narrativo de López Obrador, ni sus rivales, ni la realidad. Uy, eso sacó al presidente de la zona de confort, donde sus dicterios eran la última palabra. Lo dice en la apoteosis, con sus réplicas, como la vencedora insólita ante López Obrador. El presidente la subió al ring y la hizo crecer. Lo que vemos cada vez que se enfrenta en ese ring es que Xóchitl punza y baila como Mohamed Ali y el presidente gruñe y tropieza como Sonny Liston. Sí, hace una comparación Aguilar Camín de dos peleadores, magníficos peleadores, Mohamed Ali, que es Xóchitl Gálvez, y otro peleador, Sonny Liston, que es López Obrador, a quien trata de ridiculizar, y coloca a Xóchitl Gálvez como la gran vencedora. Y otro personaje, fíjate Alejandro, del ámbito intelectual, Jesús Silva Herzog Márquez, escribió, dijo el 6 de julio, en una colaboración pública, hay que hablar de Xóchitl Gálvez.
El ascenso de su fenómeno político es en verdad extraordinario. Yo no recuerdo un despegue tan vertiginoso. ¡Ay, hijo de la! Tal cual lo dijo. Y luego el propio Jesús Silva Herzog Márquez publica el 17 de julio en el periódico Reforma, pues más elogios a Xóchitl Gálvez, y inclusive dice, no es cierto que ella sea un instrumento de los oligarcas. Textualmente dice, Xóchitl Gálvez no es un muñeco en el guiñón de los oligarcas. Buenísimo. Y añade también Jesús Silva Herzog Márquez que pues estaba impresionado por el desempeño de Xóchitl Gálvez. Dice textual Jesús Silva Herzog Márquez en esa colaboración en el periódico Reforma. El tono en que lo ha hecho es refrescante porque combina firmeza y gracia. Qué bonito. El aplomo con el que Gálvez se planta ante el odio y las mentiras del presidente no le quitan la sonrisa. No replica a la polarización con polarización. No imita los odios. No se escapa con divagaciones ideológicas. Y luego la descoloca del centro y la pone en un centro, la descoloca de la derecha y la pone en un centro dialogante. Hablo del mismo Silva Herzog Márquez. Escribe, la ingeniera ofrece sensatez, ingenio y buen humor. Con soltura esquiva el ataque y exhibe las incongruencias del oficialismo. Se ve que por lo pronto la está pasando muy bien. Bueno, Álvaro, no, agrego porque también tiene que quedar consignada. En las mismas fechas le escribe Guadalupe Loaesa. Bendita Xóchitl, apareciste como la Virgen de Guadalupe cuando más te necesitábamos. Esto lo escribe también en Reforma, que se convierte en el escaparate de Xóchitl Gálvez. Sí, correcto. Guadalupe Loaesa, que alguna vez buscó ser alcaldesa de Miguel Hidalgo, fíjate, por el PRD, subyugada por precisamente Xóchitl Gálvez. Pero ya formalizado el llamado Frente Amplio por México, una figura que encontró el PRIAN para camuflarse y comenzar un proceso interno y tratar de alcanzar a Morena y a sus aliados y a sus aspirantes, llamados corcholatas por el presidente. Bueno, ya formalizado el Frente Amplio, se generó ese proceso interno. Pronto comenzaron las declinaciones, precisamente por lo que Alejandro y yo le recordábamos a usted que, pues porque se daban cuenta que era finalmente una impostura ese proceso interno. Y hasta se canceló la elección en las urnas entre ella y la senadora priista Beatriz Paredes, prevista esta consulta interna para el 4 de septiembre, pese a que 2.5 millones de ciudadanos pues se habían registrado participar. Uno a uno se fueron también acumulando, Alejandro, los escándalos de Xóchitl Gálvez, pues por el tráfico de influencias que como alcaldesa de Miguel Hidalgo tuvo, incluyendo cómo compró su casa, una casa irregular, la casa chueca, como aquí, sin embargo, lo acreditamos, y también cómo autorizó obras irregulares en esa misma alcaldía. Además de la farsa de la donación del departamento, de ese episodio que también aquí le detalló Daniela Barragán. Y luego, Alejandro, el plagio, confeso,
de ella misma para titularse como ingeniera en la UNAM. Y eso la descolocó, la exhibió. Ya para entonces se habían acumulado muchos escándalos, Alejandro. Es correcto. Y quizá valga la pena ver, Álvaro, porque son muchos los videos que tenemos. Son 2 los que hemos seleccionado. El primero es el de Xóchitl alienta sospechas sobre su comportamiento ético, la historia de 2 propiedades. Y luego el segundo video que le vamos a dar a conocer a continuación, que usted... que los publicamos en este segundo semestre de 2023, es el de Gálvez compró con descuento la casa chueca a la mamá de una ex empleada. Vamos a ver estos 2 videos porque esta historia todavía no termina. La hoy aspirante presidencial del PRI, PAN y el PRD, Xóchitl Gálvez, guarda en 2 casas promesas incumplidas y permisos otorgados bajo su administración en la delegación Miguel Hidalgo. Esta es la historia de 2 casas. Una que sería para ayudar a niños en la pobreza y que terminó en manos de Mariana Gómez del Campo, y otra que está sostenida y habitada con irregularidades. ¡Qué chingadera quedarme sin casa! Esas fueron las palabras de Xóchitl Gálvez en 2018, cuando por una apuesta que ella misma hizo y perdió, se comprometió a vender su casa ubicada en Monte Camerún 62, en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Compró esa casa en 2002. Le costó $1,570,000. La zona es una de las más exclusivas del país. Está ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, que años después Xóchitl gobernaría. Ella tomó protesta el 1 de octubre del 2015 y, en esas fechas, decidió apostar con la gente que si no cumplía con los 3 años de su mandato, donaría su propiedad al Colegio Salesiano. Xóchitl no cumplió con esa promesa y no concluyó su gestión. El 15 de marzo de 2018 dejó su cargo para irse al Senado de la República. Se vende depa en las Lomas de Chapultepec, bonito y lleno de recuerdos, hecho del trabajo y del cariño de mi familia. Motivo, mi palabra sí vale, deposítenle al Colegio Salesiano. Esas fueron las palabras de Xóchitl, las que escribió en su cuenta de Twitter el 18 de febrero de ese 2018. Y como se hizo tradición en su gestión, en la que compartió todo en videos en sus redes sociales, días después, el 22 de mayo, informó del pago de su apuesta. En las instalaciones del Colegio Salesiano y acompañados de autoridades de este, dijo que el departamento ya estaba vendido y que ella cumpliría con su apuesta para apoyar a niños de escasos recursos. Nos estamos poniendo de acuerdo, ya está vendido el departamento. ¿Usted no puede cumplir mi palabra o no? Sí. ¿Sí? Claro que sí, por supuesto, claro, yo también. Estamos acordando becar a jóvenes de las colonias de bajos recursos económicos o jóvenes que sean de bajos recursos económicos en educación universitaria. Bueno, esa es la propuesta que me hacen. La semana que entra Nos ponemos en contacto. me la van a enviar ya por escrito. Sobre ese episodio se publicaron diversas crónicas en la prensa, en las que destacaron que Xóchitl lloró por deshacerse del que fue su hogar durante 20 años y porque su familia tendría que vivir en casas ajenas. Sin embargo, el 13 de agosto se publicó un aviso preventivo de compraventa de esa propiedad de Monte Camerún 62, el departamento de Xóchitl. 3 meses antes, dijo, lo había vendido para cumplir con su apuesta. La casa, de acuerdo con ese primer documento, pasaría a manos de una conocida de Gálvez, Mariana Gómez del Campo. 6 meses después, el 2 de abril de 2019, se concretó la compra. Xóchitl vendió en 8 millones de pesos su propiedad de Monte Camerún en Las Lomas a la panista Gómez del Campo. Luego de ese episodio y de vivir en casas ajenas, Xóchitl compró una propiedad a 2 minutos de su hogar anterior. Se trata de la casa ubicada en Sierra Santa Rosa 62. El 8 de agosto de 2017, siendo Gálvez la delegada de Miguel Hidalgo, dio la autorización para iniciar la construcción de un conjunto de casas de 276 metros cuadrados cada una. La obra se construyó, pero legalmente no avanzó. Eso ocurrió cuando ella ya no estaba en el cargo.
Xóchitl le entrega a los desarrolladores la manifestación de construcción en agosto de 2017, pero en 2020 se le niega a la obra el uso y ocupación. Este permiso es fundamental ya que corrobora que la obra cumple con todos los requisitos estipulados en el permiso inicial de construcción. Incluso, ya bajo la administración de Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo, el permiso aún no se concede y por lo tanto la obra no debería estar habitada o en funcionamiento. Pero aún así, el 18 de agosto de 2021, Gálvez adquirió uno de los departamentos por 9.8 millones de pesos. Los documentos muestran que Gálvez pagó 1.3 millones de pesos en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que saldó en un año. Pero en la información que ella manifiesta como compradora, aseguró que su domicilio todavía es Monte Camerún 62, la propiedad que prometió a los salesianos, pero que vendió a Mariana Gómez del Campo 2 años antes. Detrás de los muros de la Casa Chueca, que Xóchitl Gálvez autorizó como delegada y compró con un descuentazo de más de 5 millones de pesos, que ella niega que sea un moche, hay una historia oculta. La relación de amistad con la familia de la vendedora, una de cuyas hijas es la mejor amiga de la suya y que fue su empleada en High Tech Services, la empresa de su propiedad. Como reveló sin embargo MX en el reportaje de Daniela Barragán publicado el 11 de septiembre, Xóchitl Gálvez compró en 9.768.000 pesos una de las 5 casas que construyó en su terreno la señora Guadalupe Norma Zuinaga de Alonso, pero el precio de venta ese mismo año era de 15.5 millones de pesos, según la publicidad difundida por Guadalupe Alonso Norma, hija de la vendedora y socia de la empresa Slot Studio que diseñó el proyecto. Lo que Xóchitl Gálvez ha ocultado es que la otra hija de la vendedora, María del Pilar Alonso Norma, trabajó como asistente de administración en High Tech Services de junio de 2007 a junio de 2008, empresa de la que la senadora es socia y su hija, Diana Vega Gálvez, es la representante legal. No solo eso, Vega Gálvez es, según ella misma, la mejor amiga de Pili Alonso Norma, a cuya boda asistió en abril de 2017, 4 meses antes de que, en agosto de ese año, su madre autorizó como alcaldesa a Guadalupe Norma Zuinaga de Alonso la construcción de la obra en Sierra Santa Rosa 62, en la colonia Reforma Social, vecina de las Lomas de Chapultepec, que hasta ahora no cuenta con permiso de ocupación, como reveló Daniela Barragán. Casi 2 años antes, el 13 de diciembre de 2015, Diana Vega Gálvez publicó en su cuenta de Facebook un mensaje junto a la fotografía de ella con Pili Alonso Norma, quien mostraba un anillo en el dedo medio. Mi mejor amiga se matrimonia, escribió. Para esa fecha, Xóchitl Gálvez ya había ganado como candidata del Partido Acción Nacional la elección de delegada de Miguel Hidalgo, cargo para el que tomó posesión en octubre de 2015. Pero en marzo, antes de las elecciones, aparece junto a su hija Diana Gálvez y a la mejor amiga de esta, Pili Alonso Norma. Buenazo el sushi, discutiendo grandes propuestas para los jóvenes de Miguel Hidalgo. Esto lo escribió en su cuenta de Facebook el panista Mauricio Robles Cortés el 27 de marzo de 2015, junto a una fotografía en la que aparece Pili Alonso Norma junto a Xóchitl Gálvez, quien le compró a su madre la casa que ella como delegada autorizó construir y que le costó 5 millones de pesos menos. Apenas este 5 de agosto, en su cuenta de Twitter, ahora X, el mismo panista Robles Cortés reprodujo esta misma fotografía junto con otras 4 en las que aparece Xóchitl Gálvez, ya perfilada como la candidata presidencial de PRI, PAN y PRD para el 2024. 8 años después, se viene un gran
el proyecto, escribió. La operación de compraventa entre Xóchitl Gálvez y Guadalupe Norma Suinaga de Alonso se efectuó el 18 de marzo de 2021, cuya vendedora designó como su representante a Guadalupe Alonso Norma, su otra hija y socia de la empresa Slot Studio que dirige su esposo Juan Carlos González Vidals. Todavía es posible consultar en la página de Facebook de Guadalupe Alonso Norma, en un post del 7 de agosto de 2021, la publicidad de la venta de cada una de las 5 casas de 390 metros cuadrados de construcción, cada una 15.5 millones de pesos, es decir, 5.732.000 pesos menos de los 9.768.000 que pagó Xóchitl Gálvez. La senadora asegura que este precio preferencial obedeció a que adquirió la propiedad en preventa, pero cuando se efectuó la operación ante el notario público 243, Guillermo Escamilla Narváez, el precio de las casas era de más de 15 millones de pesos, por lo que se trata de un moche, como acusa el exdelegado Víctor Romo. Yo la compré en preventa, me la entregaron 3 años después y hubo inflación, los aceros se fueron al cielo, la gente le subió el precio y siempre las compras en preventa son más baratas. Esto fue lo que argumentó la senadora Gálvez el 13 de septiembre. Y si la casa la compró en preventa 3 años antes, significa que fue en 2018, un año después de que ella autorizó como delegada de Miguel Hidalgo la construcción en Sierra Santa Rosa 62, cuyo registro de manifestación de construcción se efectuó el 7 de agosto de 2017. En ese acto ante vecinos se presentó Obdulio Ávila, director general de gobierno de Miguel Hidalgo y mano derecha de Xóchitl Gálvez, y ahí estuvo presente también Guadalupe Alonso Norma, hija de la vendedora y socia de Slot Studio, la empresa que diseñó y construyó el proyecto. Todo esto según las propias redes sociales de la entonces delegada. De hecho, uno de los arquitectos de la empresa Slot Studio que construyó las 5 Brick Townhouses, Víctor Zúñiga, contó que la obra comenzó en 2018 sin contar con el proyecto ejecutivo completo. El reportero buscó a la senadora Xóchitl Gálvez y le preguntó vía WhatsApp el miércoles 20 por la mañana cuál es la relación personal que tiene ella y su hija Diana con la vendedora de la casa y su familia. Hasta la tarde de este mismo miércoles no había respondido al mensaje que marcó como leído. Hay un momento en el que finalmente Xóchitl Gálvez es ungida por las élites como la candidata del PRIAN. En el mismo día, Álvaro, más bien se tenía previsto que fuera en la semana del 5 al 9, del 5 al 10, que era cuando iba ella a hacer formalmente, si van a dar a conocer resultados de encuesta que no hubo. Entonces se adelanta todo el proceso y el 4 de septiembre es cuando se anuncia que ella queda como candidata. Sí. El 4. El 4 de septiembre se dio a conocer la encuesta. Es correcto. Pero es cuando iba a celebrarse esa consulta. Que no se dio. Que no se dio. Ese día, perdón, es cuando Enrique Krause, porque vale la pena dejarlo aquí, Enrique Krause publica un texto que da cuenta del ánimo de los intelectuales con Xóchitl Gálvez, que es el mismo casi de Aguilar Camín. Dice Enrique Krause que Xóchitl Gálvez pues es básicamente la Virgen María, tiene una gracia que no puede competirle, a la que no puede competirle López Obrador, que esa gracia es intransferible y que por lo tanto no podrá tener la Claudia Sheinbaum, y que esa gracia que le da la vida a Xóchitl Gálvez pues viene básicamente de ser quien es, de su raíz, de sus orígenes. Sí, Krause la coloca a un nivel prácticamente de Andrés Manuel López Obrador. Escribió Enrique Krause ese domingo 4 de septiembre.
El carisma ha cambiado de polo. El presidente López Obrador no podrá usar el suyo porque su nombre no está en la boleta y porque el carisma, por esencia, es intransferible. En ese sentido, sea quien sea la contraparte de Xóchitl Gálvez en la contienda, los términos históricos se han invertido. Y según Krause, Xóchitl Gálvez no cree encarnar al pueblo porque es parte natural de ese pueblo. Añade Enrique Krause, ahí reside su carisma. Mujer ante todo y de origen modesto, indígena y mestiza, sojuzgada, liberada por sí mismo, estudiante, ingeniera, empresaria, funcionaria pública. Su biografía es una metáfora del mexicano que busca una vida mejor. Nada más, pero nada menos. Alegre, valiente, firme, no se doblegará. Ese es Enrique Krause. Después ella se vendría descubriendo a sí misma, como por ejemplo en la entrevista que le da a el diario español El País, en el que le dice, Álvaro, que pues que a la ultraderecha le va básicamente a entregar los negocios y que con eso la va a tener tranquilizada. Le va a dar los negocios del sector energético. Eso le dice al diario español El País, y luego empieza una reconversión de ella en distintos momentos. Se le pregunta, por ejemplo, de su antigua posición sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, y dice, bueno, mi respuesta es que ahora soy parte de una coalición. Es decir, empieza a acomodarse, sus principios se empiezan a acomodar con respecto a su nueva chamba, que es la de candidata a la presidencia. Sí, pero ya para poco a poco se va a ir desgastando la propia Xóchitl Gálvez, yendo de un escándalo a otro, asumiendo posturas bastante controvertidas, como su propio, la propia felicitación al ganador de la presidencia argentina, Javier Milei. Y luego, bueno, comete errores que son muy evidentes, como el mencionar dos veces a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, el presidente del PRI, de quien dice jamás lo invitaría a su gobierno. Primero uno en Chiapas y luego otro en Nuevo León. Son momentos, Alejandro, muy que exhiben a la propia Xóchitl Gálvez. Y vale la pena escuchar al menos ese audio, ese video, porque sí hablan del desplome. Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad, ¿no? Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de 2,000 millones de pesos en Hidalgo, y a poco el gobernador no sabía nada, pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado, a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro. Entonces yo estoy contenta con esta alianza, porque lo que nos está uniendo es un proyecto para sacar adelante al país. Eso es lo que nos tiene juntos, y en ese sentido yo creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide. De otros estados, pero en el caso específico de Chiapas, ¿va a haber un ganador o una ganadora? Pues evidentemente el resto van a quedar ahí. Dicen que como aspirantes quizá a la senaduría. ¿Habría alguna posibilidad que el Frente pudiera captarlos? Y una segunda pregunta, ya estamos en el 2024, suponiendo, en dado el caso de que las preferencias no sean para Xochitl, ¿qué va a pasar con ella, con su figura política? ¿Qué va a seguir? Gracias.
caso de que estaba una disculpa, ¿sí? En dado caso, la primera es si el frente podría recibir alguno de los 6 personas que van a quedar bailando de Morena para el caso de Chiapas, y la otra que va a pasar con Xochitl en dado caso de que perdiera las elecciones. No vamos a perder las elecciones. Seguramente ahorita se ve muy complicado desde el punto de vista de que Claudia Sheinbaum lleva 5 años en campaña. Yo apenas llevo 4 meses y de alguna manera yo lo que quisiera decirles es que esto apenas empieza. Voy a empezar a recorrer el estado y yo aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos. Créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno. Hemos coincidido en sacar adelante al país y hoy me siento muy acompañada del PRI de Chiapas, de un PRI que va a trabajar duro y que le vamos a dar la vuelta a este tema. Esta historia, por supuesto, se sigue escribiendo. Estamos cerrando estos 10 momentos del 2023, pues con una historia en construcción, pero el retrato que le hemos dado de Xochitl Gálvez, pues está ahí, eso es ella. Sin embargo, hay 2 momentos más con el que vamos a cerrar este recuento de este momento de 2023, 2 audios que son del 12 de noviembre, que se volverían ya un clásico de la figura de Xochitl Gálvez. Del desastre de Xochitl Gálvez. Del desastre de Xochitl Gálvez. El primero es el de donde se le cae el teleprompter y no tiene la capacidad de improvisar un discurso en un evento que además es tramposo porque simula ser una especie de acto de campaña en el Monumento a la Revolución cuando se trata en realidad de un informe de ella como senadora. Ese primer momento es el del teleprompter y el segundo es el ridículo que hace Xochitl Gálvez cuando habla de hambre, de sed, tratando de recordar o citar a Luis Donaldo Colosio en ese mismo espacio en el año de 1994, uno de los discursos icónicos de este malogrado candidato del PRI a la presidencia de la República que asesinan, pues ¿quién? Un pleito entre ellos ahí en la élite. Con estos 2 videos, señor Delgado, nos despedimos de este momento, de uno de los 10 momentos del 2023, el supuesto ascenso y caída del fenómeno Xochitl Gálvez. Tal cual. Muchas gracias. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Gracias. Ya. Tiene el Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Bueno, ya está. Para atrás, ¿no? Queridas, ya déjenla ahí, ¿no? Queridas amigas y amigos, hoy estoy aquí como senadora de la República. Amigas y amigos, hace
Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hoy, eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Tienen hambre de sed y de justicia los migrantes que dejan su tierra para buscar otro país porque aquí no encontraron las oportunidades. Tienen hambre de sed y de justicia los campesinos que ante la pérdida de sus cosechas los han abandonado a su suerte. A todos ellos, a todas ellas, les tenemos que dar respuestas.